Las carretillas de manutención deben ser manejadas por personal formado para este trabajo, que haya demostrado su capacidad para hacerlo de forma correcta y, por último, que esté autorizado expresamente para este cometido. La actitud del operario en relación con su trabajo es tan importante como su capacidad física. Toma decisiones rápidas y correctas que sean seguras para él mismo, para el personal del entorno, para la carga y para la carretilla. El operario profesional sabe que algunos medicamentos y bebidas pueden reducir su nivel de atención e incrementar el nivel de riesgo de la tarea que realiza. Es aconsejable utilizar una indumentaria adecuada. Ropa relativamente ceñida y calzado resistente. El casco y otros elementos de protección vendrán determinados por la normativa de la empresa y por la naturaleza de los materiales a manipular. Es evidente que no deben utilizarse ropas excesivamente amplias o calzado tipo chancleta. Las manos engrasadas dificultan la correcta sujeción del volante o el accionamiento de las palancas de mando de la carretilla. Una primera clasificación a efectos de seguridad corresponde a la capacidad de carga. Una carretilla diseñada para manipular cargas de 2000 kilogramos no debe utilizarse para intentar mover cargas superiores. Aunque parece de sentido común, se producen accidentes por sobrecargar la carretilla. Si sobrecargamos la carretilla o situamos la carga de forma incorrecta, perdemos el equilibrio longitudinal. Si la carretilla se inclina hacia adelante, perdemos el contacto del eje directriz con el suelo. La dirección no obedece y el exceso de peso hace bascular hacia adelante la carretilla. Estamos en una situación límite con alto riesgo de accidente. La pérdida de equilibrio transversal da origen al vuelco lateral de la carretilla, provocando un grave accidente. El equilibrio longitudinal y transversal viene afectado por la altura a que situamos la carga. La carretilla debe desplazarse siempre con la horquilla en posición baja, a unos 20 centímetros sobre el suelo como máximo, tanto cargada como descargada. El diseño de una carretilla elevadora realizado por el fabricante incluye una serie de elementos que definen su seguridad pasiva. Agarramanos para facilitar el acceso a la carretilla. Estribo amplio para acceder a la plataforma. Suelo antideslizante. Tejadillo protector. Asiento ajustable en distancia y peso. Pedales amplios y en la posición de automoción. Palancas de control fácilmente identificables. Volante de dirección regulable. Visibilidad entre los montantes del mástil. Aislamiento acústico y térmico del motor. Luces de posición y marcha atrás. Equipo de alumbrado para trabajos nocturnos o en interiores obligatorio en la vía pública. Retrovisores. Luz girofaro o centelleante. Correcta ubicación y protección del tubo de escape. Desconector rápido entre batería y motor eléctrico. Pedal de hombre muerto. E interruptor de bloqueo en carretillas eléctricas cuando el conductor no se haya sentado en el puesto de conducción. Pulsador de contramarcha en carretillas de conductor acompañante. Protecciones laterales para la estabilidad del operario en curvas. Reducción progresiva de la velocidad en tareas de recoge pedidos o picking. Mantenimiento preventivo, efectuado de forma continuada, periódica y cuidadosa, es condición indispensable para que la carretilla mantenga en todo momento sus características de seguridad original. La carretilla elevadora no es un vehículo diseñado para el transporte de pasajeros, aunque sea de forma ocasional. La seguridad pasiva de la carretilla depende del mantenimiento de las correctas condiciones de trabajo de la unidad. Debemos respetar sus dimensiones, pesos, posición del protector del conductor, etc. El peso y el centro de gravedad de la carga son determinantes para una manipulación segura. Verifique la placa de cargas de la carretilla y no sobrepase su capacidad máxima ni en peso ni en distancia del centro de gravedad. Si manipulamos incorrectamente una carga, estamos incrementando el nivel de riesgo cuyo resultado negativo no se hace esperar. Pérdida de estabilidad longitudinal, vuelco frontal. Pérdida de estabilidad transversal, vuelco lateral. Pérdida de la dirección por sobrecarga. La sobrecarga implica riesgo de averías graves en la carretilla, incremento de roturas de la carga manipulada. Observemos cómo actúa un operario profesional en un ciclo de trabajo. Se aproxima a la carga con el mástil en posición vertical. Introduce los brazos de la horquilla hasta el talón bajo la carga paletizada sin rozar la paleta.
Si trabaja en un patio de carga con una carretilla convencional, eleva la horquilla unos 20 centímetros y simultáneamente inclina el mástil parcial o totalmente hacia atrás en función del tipo de carga. Si el operador actúa en el interior de un almacén de piso regular y nivelado, con una carretilla específica para apilado a gran altura, no es necesario inclinar el mástil. El mástil de un apilador está anclado rígidamente al chasis, ya que su trabajo no requiere la inclinación de la carga. Aproximándose a la zona de estiba, reduce la velocidad de forma gradual. Una vez frente a la estiba, detiene la máquina y eleva la carga unos 10 centímetros por encima de la altura donde debe depositarla. Se aproxima muy lentamente, pues mantiene la carga elevada y la deposita en su lugar. Si utiliza una carretilla convencional, primero toma contacto con la parte delantera de la paleta con una ligera inclinación del mástil. A medida que sitúa el mástil en posición vertical, la paleta se estabiliza horizontalmente. Una vez que constata que la carga está bien situada, retrocede hasta que la horquilla está totalmente fuera de la paleta. Desciende la horquilla hasta unos 20 centímetros del suelo mientras gira la carretilla. Circular con la carga elevada es a simple vista una imprudencia y circular con la horquilla elevada aunque sin carga también. Distinguimos dos razones importantes. Peligro de vuelco. El peso del conjunto mástil móvil, placa y horquilla influye sobre la estabilidad de la máquina. Peligro de impacto en altura. El mástil elevado puede chocar contra el dintel de una puerta, tuberías de todo tipo, techos de distinta altura, provocando averías en la máquina y un riesgo elevado de grave accidente. Las condiciones en que se encuentra un suelo influyen en la velocidad del ciclo de trabajo de una carretilla. Las irregularidades no detectadas por el operario, como son baches cubiertos por agua o por barro, o un sumidero del que se haya retirado la rejilla o tapa metálica o esté mal colocada, pueden constituir una trampa mortal. El piso debe resistir no solo el peso estático de la carretilla, sino también sus esfuerzos dinámicos. Debe ser sólido y resistente. Una rampa puede ofrecer una superficie muy resbaladiza con la humedad de la noche. Las ruedas pierden agarre y patinan. Al frenar, la carretilla resbala y se desliza de lado sobre la rampa. Se produce el vuelco lateral. Debe mantenerse una adecuada ventilación donde trabajan carretillas térmicas para evitar la acumulación de gases de escape. La carga de la batería de tracción de una carretilla eléctrica provoca el desprendimiento de hidrógeno, que es un gas explosivo si se pone en contacto con una llama o con una chispa. El local donde se carga la batería debe estar bien ventilado. Por este motivo está prohibido fumar. La carretilla debe estacionarse siempre en un lugar fijo asignado. La superficie debe ser plana, nivelada y limpia. Si está cargada, la carga debe depositarse sobre el suelo. Si está descargada, el extremo anterior de la horquilla debe estar en contacto con el suelo. Una carretilla estacionada sin carga, pero con la horquilla elevada a la altura de una persona, constituye un factor de riesgo importante. El tamaño de la carga puede reducir e incluso impedir la visibilidad hacia adelante del conductor. En este caso, la marcha de la carretilla debe hacerse siempre en marcha atrás. La carretilla tiene un galivo, un perfil fuera del cual es muy peligroso asomarse. Se producen accidentes muy graves por impacto contra las paredes del almacén, camiones, etc., si no tenemos la precaución de mantener todo el cuerpo dentro del espacio protegido de la carretilla. No debe transitarse bajo una carga elevada, ya que es posible que caiga sobre el imprudente que circula por debajo. El conductor no debe permitirlo. Bajar pendientes pronunciadas con la carretilla cargada requiere prudencia y experiencia. Es posible bajarlas en marcha adelante, siempre que la carga sea estable y su peso no supere aproximadamente el 50% de su capacidad nominal. Si utilizamos paletas o contenedores metálicos, pueden deslizarse hacia adelante sobre los brazos de la horquilla, salvo que inclinemos al máximo el mástil hacia atrás. Si perdemos el equilibrio longitudinal, la carretilla se inclina hacia adelante, las ruedas directrices pierden contacto con el suelo y la dirección no obedece. El nivel de riesgo es elevado. Si utilizamos una paleta de madera, es más difícil que resbale sobre la horquilla. Sin embargo, si la carga es inestable, como por ejemplo sacos de plástico, puede disgregarse y caer, aunque la paleta se mantenga sobre la carretilla. Cuando la carretilla manipula una carga al límite de su capacidad nominal o la inclinación de la pendiente es superior al ángulo de inclinación máximo hacia atrás del mástil, el descenso de la rampa se efectúa necesariamente en marcha atrás.
En ningún caso se efectuarán giros o cambios de dirección, cargada o descargada, que darían lugar a la pérdida de estabilidad lateral y al vuelco de la máquina. Para subir una pendiente con carga, siempre se ha de hacer en marcha hacia adelante. Para subir sin carga, y en caso de que sea una pendiente considerable, es posible remontarla con las ruedas motrices en la parte baja de la rampa porque se incrementa su adherencia. Se recomienda que la anchura de los pasillos de sentido único no sea inferior a la anchura de la carretilla o de la carga, más 1 metro. Si el pasillo es de 2 direcciones, la anchura deberá ser igual a la de 2 carretillas o de sus cargas más 1,4 metros. La circulación de varias carretillas en un área reducida debe guardar un orden. Se recomienda seguir las normas del Código de la Circulación, cediendo el paso y moderando la velocidad en los cruces. También debe respetarse una distancia mínima entre 2 carretillas, que debe ser como mínimo de 3 veces la longitud de una máquina más la carga. Protegerse del sol o de la lluvia con un cartón sobre el tejadillo protector resta visibilidad al operario, que no ve el extremo de la horquilla y puede dañar la carga, la paleta y la estiba. Hola, estoy encantado de estar con ustedes. Les voy a presentar un vídeo sobre seguridad en el manejo de carretillas elevadoras. Este vídeo tiene mucho en común con un iceberg. Estas majestuosas y enormes montañas de hielo que flotan en el mar tienen más del 75% de su masa bajo el agua. Solo vemos la parte superior, un 25%. El resto de esta masa de hielo está sumergida y mantiene el iceberg en equilibrio. Este vídeo se parece a un iceberg. Sus pocos minutos de proyección han requerido muchas horas sumergidas en reuniones, definición del guión, tecnología informática, grabación profesional y un muy cuidadoso montaje. En primer lugar están la idea y la acción de Ibercarretillas. Todo el mundo parece tener docenas de buenas ideas. Lo difícil es poner en práctica, aunque solo sea una. Es cierto, nada sucede hasta que a la idea se le añade la acción. En el mundo en que vivimos, en que la información es vital, Ibercarretillas se comunica con sus clientes y usuarios con este vídeo de seguridad que veremos a continuación. El guión se ha construido sobre los factores que intervienen en la seguridad. Se ha constatado y analizado cada comentario, cada situación. Entra en acción el lenguaje videográfico con la estructuración de las imágenes en escenas y secuencias. El objetivo de la producción no es fácil: unir una atractiva visualización con un alto rigor didáctico. Para ello, se han compaginado imágenes reales con imágenes creadas por ordenador. El resultado del trabajo sumergido está aquí. Ibercarretillas desea contribuir a aumentar su seguridad en manutención. ¿Lo vemos? Esta filmación está dedicada a las personas que manejan con eficacia carretillas elevadoras. También está dedicada a los que se inician en esta tarea y desean ser buenos profesionales. Manejar una carretilla elevadora es un trabajo que requiere buenas condiciones físicas, reflejos rápidos y bien coordinados, pero sobre todo requiere un gran sentido de la responsabilidad del operador. La formación adecuada y la prudencia, unidas a la experiencia, definen al operador seguro. Deseamos ayudarles a trabajar con mayor seguridad. Estos son los 5 factores que determinan el nivel de seguridad-riesgo en manutención. Han de estar equilibrados.
El operador es el elemento más importante. En primer lugar, es el responsable de su propia seguridad. Conoce la capacidad de respuesta de su carretilla y no sobrepasa sus posibilidades. Asimismo, responde de la integridad de la carga. El entorno donde se mueve la máquina puede variar y causar problemas imprevistos, salvo que esté atento a lo que ocurre a su alrededor. Manipular cargas entre estivas de carga y estanterías requiere habilidad y atención. El resultado equilibrado de este pentágono es la eficacia controlada en manutención. Las carretillas de manutención deben ser manejadas por personal formado para este trabajo, que haya demostrado su capacidad para hacerlo de forma correcta y, por último, que esté autorizado expresamente para este cometido. Unas aptitudes físicas mínimas son imprescindibles y es necesario un reconocimiento médico que certifique la capacidad física para dicho puesto de trabajo. La actitud del operario en relación con su trabajo es tan importante como su capacidad física. Conduce con cuidado y es prudente ante situaciones imprevistas. Toma decisiones rápidas y correctas que sean seguras para él mismo, para el personal del entorno, para la carga y para la carretilla. El operario profesional sabe que algunos medicamentos y bebidas pueden reducir su nivel de atención e incrementar el nivel de riesgo de la tarea que realiza. Mientras se conduce, no es correcto fumar. El conductor de carretilla no es un astronauta, pero es aconsejable utilizar una indumentaria adecuada. Ropa relativamente ceñida y calzado resistente. El casco y otros elementos de protección vendrán determinados por la normativa de la empresa y por la naturaleza de los materiales a manipular. Es evidente que no deben utilizarse ropas excesivamente amplias o calzado tipo chancleta. Las manos engrasadas dificultan la correcta sujeción del volante o el accionamiento de las palancas de mando de la carretilla. Las carretillas elevadoras son equipos automotrices capaces de realizar con un solo operario la manipulación de cargas paletizadas o no, y llevar a cabo las diferentes operaciones de estiba, descarga y transporte interior de mercancías o cargas bajo el nombre genérico de manutención. Una primera clasificación a efectos de seguridad corresponde a la capacidad de carga. Una carretilla diseñada para manipular cargas de 2000 kilogramos no debe utilizarse para intentar mover cargas superiores. Aunque parece de sentido común, se producen accidentes por sobrecargar la carretilla. Según la ubicación del operador, distinguimos dos tipos de carretillas: carretillas de conductor acompañante, carretillas de conductor montado. Según su diseño, distinguimos dos grupos. Carretillas sin contrapeso, porque sitúan la carga entre dos brazos portantes. Carretillas contrapesadas, con la carga en voladizo. Las carretillas contrapesadas sitúan la carga por fuera del triángulo de sustentación. El peso de la carga se equilibra con el contrapeso. La carretilla es como una balanza equilibrada. Si sobrecargamos la carretilla o situamos la carga de forma incorrecta, perdemos el equilibrio longitudinal. Si la carretilla se inclina hacia adelante, perdemos el contacto del eje directriz con el suelo. La dirección no obedece y el exceso de peso hace bascular hacia adelante la carretilla. Estamos en una situación límite con alto riesgo de accidente. La pérdida de equilibrio transversal da origen al vuelco lateral de la carretilla, provocando un grave accidente. El equilibrio longitudinal y transversal viene afectado por la altura a que situamos la carga. La carretilla debe desplazarse siempre con la horquilla en posición baja, a unos 20 centímetros sobre el suelo como máximo, tanto cargada como descargada. El diseño de una carretilla elevadora realizado por el fabricante incluye una serie de elementos que definen su seguridad pasiva, que se basa en el estudio ergonómico del puesto de trabajo del operador. La ergonomía estudia la correcta adecuación entre la máquina y el operador a fin de ofrecer un puesto de trabajo seguro, cómodo y satisfactorio. Veamos una serie de estos elementos de seguridad pasiva, de serie u opcionales en función del trabajo a realizar y de las características de cada máquina. Agarramanos para facilitar el acceso a la carretilla. Estribo amplio para acceder a la plataforma. Suelo antideslizante.
tejadillo protector. Asiento ajustable en distancia y peso. Pedales amplios y en la posición de automoción. Palancas de control fácilmente identificables. Volante de dirección regulable. Visibilidad entre los montantes del mástil. Aislamiento acústico y térmico del motor. Luces de posición y marcha atrás. Equipo de alumbrado para trabajos nocturnos o en interiores obligatorio en la vía pública. Retrovisores. Luz girofaro o centelleante. Correcta ubicación y protección del tubo de escape. Desconector rápido entre batería y motor eléctrico. Pedal de hombre muerto e interruptor de bloqueo en carretillas eléctricas cuando el conductor no se haya sentado en el puesto de conducción. Pulsador de contramarcha en carretillas de conductor acompañante. Protecciones laterales para la estabilidad del operario en curvas. Reducción progresiva de la velocidad en tareas de recoge pedidos o picking. La utilización de un cinturón de seguridad o de otros elementos equivalentes se legisla a través de normativas europeas a aplicar por los Estados miembros. La seguridad pasiva se transforma en seguridad activa cuando respetamos el estado original de sus elementos y los utilizamos correctamente. El mantenimiento preventivo, efectuado de forma continuada, periódica y cuidadosa, es condición indispensable para que la carretilla mantenga en todo momento sus características de seguridad original. La carretilla elevadora no es un vehículo diseñado para el transporte de pasajeros, aunque sea de forma ocasional. La polivalencia de la carretilla elevadora no debe inducirnos a una utilización incorrecta o peligrosa, como es la elevación de personal sobre la horquilla, práctica que, además de prohibida por su alto riesgo, deteriora la profesionalidad del operador responsable. Para estas tareas existen desde equipos para transporte de personal hasta plataformas aéreas autopropulsadas. Como la carretilla es el puesto de trabajo del operador de la máquina, debe mantenerse perfectamente limpio y ordenado. La seguridad pasiva de la carretilla depende del mantenimiento de las correctas condiciones de trabajo de la unidad. Debemos respetar sus dimensiones, pesos, posición del protector del conductor, etc. Las carretillas elevadoras transportan, elevan, cargan y estiban distintos tipos de cargas por su peso, forma y dimensiones. La unidad de carga debe ser manipulable, estable y resistente. Si no lo es, debe manipularse con mucho cuidado. La paleta es una base plana, rectangular y resistente cuya forma permite el paso inferior de la horquilla. Sobre dicha superficie se coloca la carga formando la unidad de carga. Para manipular determinadas cargas, se sustituye la horquilla por un implemento o accesorio adecuado a la forma, peso y características de la carga. El peso y el centro de gravedad de la carga son determinantes para una manipulación segura. Verifique la placa de cargas de la carretilla y no sobrepase su capacidad máxima ni en peso ni en distancia del centro de gravedad. Carga y carretilla se interaccionan, es decir, si manipulamos incorrectamente una carga, estamos incrementando el nivel de riesgo cuyo resultado negativo no se hace esperar. Pérdida de estabilidad longitudinal, vuelco frontal. Pérdida de estabilidad transversal, vuelco lateral.
Pérdida de la dirección por sobrecarga. La sobrecarga implica riesgo de averías graves en la carretilla, incremento de roturas de la carga manipulada, daños económicos, mayor riesgo de accidentes en el entorno de trabajo. Mantener un ritmo constante durante los ciclos de trabajo sin puntas de velocidad conlleva una tensión adecuada con menor fatiga y reduce el riesgo de accidentes. Observemos cómo actúa un operario profesional en un ciclo de trabajo. Se aproxima a la carga con el mástil en posición vertical. Introduce los brazos de la horquilla hasta el talón bajo la carga paletizada sin rozar la paleta. Si trabaja en un patio de carga con una carretilla convencional, eleva la horquilla unos 20 centímetros y simultáneamente inclina el mástil parcial o totalmente hacia atrás en función del tipo de carga. Si el operador actúa en el interior de un almacén de piso regular y nivelado con una carretilla específica para apilado a gran altura, no es necesario inclinar el mástil. El mástil de un apilador está anclado rígidamente al chasis, ya que su trabajo no requiere la inclinación de la carga. Aproximándose a la zona de estiba, reduce la velocidad de forma gradual. Una vez frente a la estiba, detiene la máquina y eleva la carga unos 10 centímetros por encima de la altura donde debe depositarla. Se aproxima muy lentamente, pues mantiene la carga elevada y la deposita en su lugar. Si utiliza una carretilla convencional, primero toma contacto con la parte delantera de la paleta con una ligera inclinación del mástil. A medida que sitúa el mástil en posición vertical, la paleta se estabiliza horizontalmente. Una vez que constata que la carga está bien situada, retrocede hasta que la horquilla está totalmente fuera de la paleta. Desciende la horquilla hasta unos 20 centímetros del suelo mientras gira la carretilla. Circular con la carga elevada es a simple vista una imprudencia y circular con la horquilla elevada aunque sin carga también. Distinguimos dos razones importantes. Peligro de vuelco. El peso del conjunto mástil móvil, placa y horquilla influye sobre la estabilidad de la máquina. Peligro de impacto en altura. El mástil elevado puede chocar contra el dintel de una puerta, tuberías de todo tipo, techos de distinta altura, provocando averías en la máquina y un riesgo elevado de grave accidente. El suelo o superficie donde se mueve la carretilla es importante. Sus características influyen en el comportamiento de la máquina. Es decir, las condiciones en que se encuentra un suelo influyen en la velocidad del ciclo de trabajo de una carretilla. Las irregularidades no detectadas por el operario, como son baches cubiertos por agua o por barro, o un sumidero del que se haya retirado la rejilla o tapa metálica o esté mal colocada, pueden constituir una trampa mortal. La limpieza y el orden en el área de trabajo es un factor básico de seguridad. El piso debe resistir no solo el peso estático de la carretilla, sino también sus esfuerzos dinámicos. Debe ser sólido y resistente. En la carga de camiones o vagones, el operador de la carretilla es el responsable de que el vehículo esté perfectamente frenado e inmovilizado mediante calzos o ganchos de agarre, así como de la idoneidad de la rampa, en inclinación y resistencia a la carretilla y a las cargas a manipular. La negligencia produce el accidente. Una rampa puede ofrecer una superficie muy resbaladiza con la humedad de la noche. Las ruedas pierden agarre y patinan. Al frenar, la carretilla resbala y se desliza de lado sobre la rampa. Se produce el vuelco lateral. La utilización de los montacargas y de los ascensores industriales viene determinada por su capacidad. Debe mantenerse una adecuada ventilación donde trabajan carretillas térmicas para evitar la acumulación de gases de escape. La carga de la batería de tracción de una carretilla eléctrica provoca el desprendimiento de hidrógeno, que es un gas explosivo si se pone en contacto con una llama o con una chispa. El local donde se carga la batería debe estar bien ventilado. Por este motivo está prohibido fumar. La carretilla debe estacionarse siempre en un lugar fijo asignado. La superficie debe ser plana, nivelada y limpia. El freno de mano estará activado.
las palancas de cambio en posición neutra y la llave de contacto retirada de la máquina y en poder del responsable. La llave de contacto de la carretilla estará controlada por personal responsable. Si está cargada, la carga debe depositarse sobre el suelo. Si está descargada, el extremo anterior de la horquilla debe estar en contacto con el suelo. Una carretilla estacionada sin carga, pero con la horquilla elevada a la altura de una persona, constituye un factor de riesgo importante. Trabajar en almacenes entre estanterías requiere prudencia, porque la visibilidad es reducida. Las carretillas eléctricas son muy silenciosas, la velocidad de trabajo elevada y frecuentemente existe densidad de tráfico. Además, la altura a que se deposita la carga suele ser superior a los 4 o 5 metros, circunstancia que requiere toda la habilidad del operario. El tamaño de la carga puede reducir e incluso impedir la visibilidad hacia adelante del conductor. En este caso, la marcha de la carretilla debe hacerse siempre en marcha atrás. La carretilla tiene un galivo, un perfil fuera del cual es muy peligroso asomarse. Se producen accidentes muy graves por impacto contra las paredes del almacén, camiones, etc., si no tenemos la precaución de mantener todo el cuerpo dentro del espacio protegido de la carretilla. No debe transitarse bajo una carga elevada, ya que es posible que caiga sobre el imprudente que circula por debajo. El conductor no debe permitirlo. Bajar pendientes pronunciadas con la carretilla cargada requiere prudencia y experiencia. Es posible bajarlas en marcha adelante siempre que la carga sea estable y su peso no supere aproximadamente el 50% de su capacidad nominal. Si utilizamos paletas o contenedores metálicos, pueden deslizarse hacia adelante sobre los brazos de la horquilla, salvo que inclinemos al máximo el mástil hacia atrás. Si perdemos el equilibrio longitudinal, la carretilla se inclina hacia adelante, las ruedas directrices pierden contacto con el suelo y la dirección no obedece. El nivel de riesgo es elevado. Si utilizamos una paleta de madera, es más difícil que resbale sobre la horquilla. Sin embargo, si la carga es inestable, como por ejemplo sacos de plástico, puede disgregarse y caer, aunque la paleta se mantenga sobre la carretilla. Cuando la carretilla manipula una carga al límite de su capacidad nominal o la inclinación de la pendiente es superior al ángulo de inclinación máximo hacia atrás del mástil, el descenso de la rampa se efectúa necesariamente en marcha atrás. En ningún caso se efectuarán giros o cambios de dirección, cargada o descargada, que darían lugar a la pérdida de estabilidad lateral y al vuelco de la máquina. Para subir una pendiente con carga siempre se ha de hacer en marcha hacia adelante. Para subir sin carga y en caso de que sea una pendiente considerable, es posible remontarla con las ruedas motrices en la parte baja de la rampa porque se incrementa su adherencia. Se recomienda que la anchura de los pasillos de sentido único no sea inferior a la anchura de la carretilla o de la carga más 1 metro. Si el pasillo es de 2 direcciones, la anchura deberá ser igual a la de 2 carretillas o de sus cargas más 1,4 metros. La circulación de varias carretillas en un área reducida debe guardar un orden. Se recomienda seguir las normas del Código de la Circulación, cediendo el paso y moderando la velocidad en los cruces. También debe respetarse una distancia mínima entre 2 carretillas, que debe ser como mínimo de 3 veces la longitud de una máquina más la carga. Protegerse del sol o de la lluvia con un cartón sobre el tejadillo protector resta visibilidad al operario, que no ve el extremo de la horquilla y puede dañar la carga, la paleta y la estiba, además de afectar negativamente la imagen corporativa de la empresa. El operador de carretilla elevadora es responsable de una gestión importante en el flujo logístico de aportación de bienes y servicios, desde el fabricante o proveedor hasta el cliente en el punto de venta. Por eso, un buen operador de carretilla elevadora se forma, no se improvisa. Según sea la calidad de su trabajo, así será la calidad de la seguridad de su propia persona, de las personas de su entorno, de las cargas que manipula y de la carretilla que utiliza. Las personas que tienen a su cargo la manipulación de cargas deben ser conscientes de dicha responsabilidad, de los medios que se les han confiado para cumplir su tarea y de los resultados que deben obtener. En un accidente, nadie gana y todos pierden. El accidente espera pacientemente que el operador baje su nivel de atención
o actúe imprudentemente. Entonces, el accidente se presenta y actúa de forma implacable. El accidente no concede una segunda oportunidad para actuar de forma correcta y evitarlo. La única forma de evitar el accidente es preverlo. Y el mejor sistema es conocer la forma correcta de llevar a cabo nuestra tarea. Esta película ha sido realizada pensando en las 24 horas del día durante las cuales siempre hay carretillas trabajando para facilitarnos los productos que necesitamos y también para mejorar la seguridad de los operadores de carretillas.